Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Canero, todos un poco sobrecogidos. Vamos a intentar hacer el mejor programa posible. No siempre es fácil, pero argumentos los hay para pasar una noche más con todos nuestros oyentes, sin que falte ninguno, viviendo el misterio. Vamos a irnos a un lugar de España, a un río, a la vera de un río. Y sabemos, tenemos motivos de sobra para saber que junto a los ríos han pasado, como la historia y las generaciones, muchos sucesos un tanto oscuros, que se van concentrando y que tienen un sonido muy especial. En algún punto de Asturias está un compañero nuestro, y sé que le comunicaba a Carlos Largo por línea interna, exactamente un minuto antes de lo que os acabo de comentar, que estaba aterrorizado de verdad por el aspecto, el lugar. Pues con todo esto dicho, estamos ya, nuestra nave está, y estaba yo buscando precisamente en la penumbra de este estudio, no de la cadena SER, unos recortes de prensa de la hemeroteca. Os leo, jueves 18 de noviembre de 1976, diario 16. Y decía el periodista, como en los cuentos de terror, un fantasma aterroriza Oviedo. Yendo, ahondando hacia la prensa local, regional, en la comarca del Nalón, de manera oficial, al día siguiente, decía la prensa, el fantasma denunciado a la policía municipal. ¿Queréis conocer más datos de esta historia que hoy rescatamos sobre el terreno? ABC, viernes 3 de diciembre de 1976, en la página 50. El fantasma del Langreo aterroriza con 2 nuevas apariciones. De inmediato, en cuanto supe de la historia, gracias a nuestro compañero Javier Pérez Campos, imaginé un entorno parecido al que yo mismo he vivido. Pueblos de terror, por ejemplo en Extremadura, en nuestra querida Extremadura, Vegas de Coria. Yo he visto a la gente cargando pistolas, escopetas, para salir a hacer batidas porque un fantasma, y dentro de este término caben muchas cosas, les rondaba. En aquel caso, en 1983, lo describían como una figura, como una sombra, no tenía nada más. Una silueta negra que aparentemente se tiraba por los barrancos, se suicidaba barranco abajo. Lo vieron un testigo, luego 3 niños, luego uno de los alcaldes, luego el médico, y poco a poco fueron confesándose unos a otros lo que estaba pasando. La siguiente escena fue la de personas sacando el cuchillo de monte para matar al jabalí, limpiando escopetas que hacía tiempo que estaban colgadas, y con linternas e incluso antorchas, bordeando la zona de Arrolobos y Vegas de Coria. Nunca se resolvió. Es el caso más duro al que yo me he enfrentado jamás. He vuelto 1 y 10 y 15 veces. He preguntado 1 y 10 y 15 veces. Y el temor cuando pasan cosas de estas que son increíbles, que parecen del medievo, hace que el secreto siga absolutamente pétreo. Pero es que en este río donde se encuentra nuestro compañero ahora mismo, Javier Pérez Campos, han pasado muchas más cosas. Y en la misma época, desapariciones de niños constantes, suicidios, hallazgos extraños. A la 1:24, junto al mismísimo río Lanón, en el sitio exacto donde aparecía esta figura, apareció varias veces, Javier Pérez Campos. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Me comunicaba Carlos Largo, nuestro compañero, que yo no sé si no lo esperabas, pero que el lugar es, no sé, haznos una fotografía, porque te ha impresionado y tú ya llevas un recorrido por varios de estos lugares, pero ¿qué tiene esta orilla concreta donde aparecía este individuo, esta sombra? Pues sin duda alguna, como tú dices, he estado en algunos de estos sitios, pero yo creo que a día de hoy, es de los que más me ha impactado. Porque, vinimos ayer por la tarde para peinar un poco la zona. Lógicamente no puedes meterte en un bosque así tan cerrado sin conocerlo. Y bueno, vinimos a peinar la zona para ver un poco cómo era y saber un poco el recorrido. Pero desde luego la visión que tuvimos de ayer por la tarde, que parecía un día, una zona que incitaba un poco al ocio, digamos, incluso, ¿no? Pues verla ahora, en la completa oscuridad absoluta, sin nadie a kilómetros a la redonda, con estos sonidos, ¿no?, que tiene la noche, pues desde luego aterroriza. Y yo desde que he entrado, sinceramente te digo, Iker,
que no me siento demasiado solo. Vamos a bajar la música, Noel, porque yo no sé si se escucha de fondo el propio rumor del río o no, si te encuentras cerca justo de la orilla, si es una zona llena de matojos, porque en ese sitio tan aparentemente agreste ocurrieron las primeras apariciones de este suceso que llegó a ser denunciado ante las autoridades. Eso es, justo delante de mí tengo el río Nalón, un río pues que a lo largo de sus 130 kilómetros, más o menos, pues ha recogido y ha visto y ha vivido gran cantidad de tragedias. Y te digo, Iker, el sonido de los animales en la zona, de los reflejos del río con la linterna y pues espero que no me jueguen ninguna mala pasada, porque estoy escuchando como voces de vez en cuando. Yo no sé si son animales o... Pero estás bosque adentro. Sí, completamente adentro. Para llegar al río Nalón hemos tenido que recorrer he tenido que recorrer varios metros y la vegetación es muy agreste, es una zona espesa, una zona muy cerrada y recordando todas las historias que hemos estado recogiendo estos días de testimonios de lo imposible en esta zona, pues desde luego atemoriza bastante, ¿no? ¿Cómo conozco esa sensación? Como tú decías, Iker, pues el supuesto fantasma comenzó a aparecer en el año 76, noviembre de aquel año. Desde luego el año 76 se despedía de una forma bastante curiosa, con un supuesto fantasma que aparecía por la zona, ¿no? Tengamos en cuenta que en aquella época los vecinos que trabajaban en las minas, estamos concretamente en la cuenca minera del río Nalón, los vecinos que trabajaban en las minas tenían que volver a casa caminando por estos parajes. Y imagínate en ese momento la completa soledad y de pronto ver una silueta de fondo que a algunos les hacía incluso esquivar, correr por caminos escarpados, escapar de la zona, ¿no? Y de hecho la noche del 27 de diciembre un vecino se topa con lo imposible, es Miguel Ángel Fernández, camina por esta zona concreta y se encuentra con ese extraño personaje. Acude corriendo a la comisaría de policía y allí denuncia los hechos. Deja constancia de que se le ha aparecido a alguien en mitad del camino. ¿Te han confirmado, Javi, que esa denuncia existe? Esa denuncia existe. Aparece en el periódico La Nueva España, publicado el 28 de diciembre del año 76, 28 de noviembre, perdón. Y estamos detrás de ella, estamos intentando conseguirla. Tenemos casi la fuente original incluso, y es muy probable que la tengamos en las manos, pero el hombre decía era el vigilante del matadero municipal y él aseguraba que se había encontrado con lo imposible en esa misma zona. Sería como una silueta más alta de lo normal, Javi. Hay quien, porque hubo luego muchas personas que lo vieron e incluso luego imagino que se fueron agregando elementos. Vamos a escuchar voces del pueblo, ¿no? Que yo creo que es la fuerza que tienen estas historias sobre el terreno, voces de gente absolutamente normal, que incluso en alguna ocasión vieron en mitad de la noche, por donde tú estás ahora mismo, en esos recovecos junto al río, que era una figura como muy oscura, muy alta, y alguien le distinguió incluso como una cruz en el pecho, o una forma de cruz más oscura en el pecho. Sí, de hecho incluso llegó en una ocasión a interactuar con uno de los vecinos del Langreo, que al acercarse a este personaje, a este fantasma, incluso tiene que llegar a arrodillarse y ponerse a rezar. Algunos de los vecinos ayer nos comentaban que les recordaban a las historias de la Santa Compaña en Galicia, ¿no? Es la típica figura espigada, flamígera, como acabada en pico, tipo Santa Compaña, es lo que yo quería saber. Eso es, tipo, incluso ensotanada, digamos, ¿no? Que parece que ondea al viento, pero no parece ropa, ¿no? Parece que forma parte incluso de la propia figura. Fíjate que ayer una vecina nos comentaba, yo creo que aquello era un fantasma, creo que aquel personaje era alguien que había muerto allí y que volvía pues a pedir ayuda, porque imagínate qué persona que sale de trabajar a las 3 de la madrugada, que tiene que volver a las 6 a trabajar, va a ponerse a asustar o a jugar con este tipo de cosas y en esta zona. Y además una zona difícil, repito, agreste,
llegar no es fácil justo a esa orilla de ese punto concreto donde empiezan las apariciones. Nosotros, desde luego, cualquier información, Carmen, que tengamos esta noche de los amigos de Asturias, que hayan vivido, que recuerden datos, será muy interesante porque nuestro compañero, esto es mostrar el trabajo en vivo, está trabajando ahora mismo escarbando y agarrando testimonios y datos. Testimonios. Además, esa figura ha sido vista en más ocasiones y en diferentes puntos. Que nos digan en qué localidad han visto un ser de similares características y así podremos hacer un mapa. Nosotros apuntábamos las Urdes, donde se vio un ser muy parecido, pero seguro que en el resto de España también se han visto este tipo de personajes. Sí, bueno, hay muchos casos de esta fenomenología, sea lo que sea, pero es curioso ver el dossier de prensa amplísimo que Javi incluso depositaba aquí antes de iniciar su viaje. Son unas 30 páginas de información. Y como siempre, luego todo se disuelve, van prolongándose las apariciones de esta figura, sea lo que sea. Algunos describen que hay que vivirlo, ¿no? En la oscuridad, en la noche, llegando a algunas de las poblaciones típicas de esa zona asturianas un poco diseminadas, y creen que es una persona conocido del pueblo, esto ha pasado muchas veces, una señora enlutada, y se van aproximando, intentan alcanzarla, les da la espalda, y cuando ya se encuentran a unos 10-12 metros, la persona, el testigo X, se da cuenta de que esa enlutada, esa señora, no toca el suelo exactamente. El ondear de su traje talar negro está a unos palmos del suelo. Y esto se va repitiendo y por eso la prensa va hablando de aterroriza la zona del Langreo con 2 nuevas apariciones y demás. Javi ha encontrado testimonios, y esto me parece muy interesante, testimonios que tienen la fuerza esa, no sé, inimitable, ¿no?, de las personas que recuerdan una historia. Y vamos a escucharlos. Empezamos con personas que recordaban en otro lugar de los hechos, en otro punto, cerca del casco urbano, las apariciones incluso familiares de esta figura que fue protagonista a final de los años 70, un caso creo que completamente desconocido para el mundillo del misterio hasta hoy, de este fantasma de la cuenca minera. Siendo yo cría, iba mi papá a trabajar para un pozo para allá, para Santa Bárbara, y de hecho aquí mismamente en la plazoleta a lo mejor decían, ahí vi el fantasma. Mi marido lo llevó una vez, venía de trabajar de noche y le llegó a ver, pues se quedó y llegó a casa y dice, va, y sale ahí un fantasma. Y un apunte más, que es lo importante, porque saber la naturaleza de estas cosas es imposible, queda al margen de cualquier conocimiento. Hay casos que se han descubierto, casos evidentemente con la confusión por en medio, figuras humanas, que eso ha sido muy español, las famosas pantarujas extremeñas, para llamar la atención, personas que luego, tras una serie de casos aparentemente reales, han utilizado el temor del pueblo para diferentes motivaciones. Pero bien es verdad que lo que es interesante es cómo actúa una comunidad, una sociedad pequeña, cuando el miedo le ronda. Hay un libro maravilloso, muy difícil de encontrar, de Asen Josedán, un escritor sobre todo célebre en los años 70, yo lo guardo con mucho cariño, se llama El OVNI, y cuenta la historia de una especie de luz que llega a un pueblo, pero cómo todo ese pueblo y sus fuerzas vivas se van transformando respecto al debate que existe interno sobre qué hacer ante aquel fenómeno. Bueno, pues yo los casos que he vivido y he investigado, casi me ha llamado más la atención, más que el propio fenómeno, como el ser humano, con sus ideas diferentes, sus contradicciones, interpreta que lo raro está rondando por algo. Y surgen explicaciones. Vamos a escuchar un momento otro documento que habla del miedo. Ese miedo que se fue expandiendo, ese miedo a esta figura. Siempre al parecer la misma, aunque ahora Javi nos sacará de dudas. La gente que vivía para arriba, para el Yugarín, pues él los asustaba, aparecía y desaparecía. Y claro, pues cuando eso, como vas con el miedo en el cuerpo, que vi el fantasma. Y la gente tenía miedo porque, como decían que era un fantasma, que tal, pues tenían miedo, sí. Te has encontrado con muchas personas, Javi, que lo comentaban sin ningún rubor, el miedo que vivieron ellos y sus familias en los años 70. Eso es, incluso algunos vecinos, para que veas el miedo que llegó a ocasionarse en el pueblo de Langreo y en la zona. Porque una cosa muy curiosa es que este fantasma empieza a verse en los alrededores, en estos caminos solitarios, en lugares de tránsito nocturno por los mineros, pero poco a poco, conforme empiezan a pasar los días y los testimonios, este personaje empieza a acercarse al pueblo, llega incluso a aparecérsele a un vecino en un callejón donde desaparece prácticamente delante de sus narices,
Y algo que nos comentaban y que nos pareció bastante curioso es que algunos vecinos recordaban la historia del fantasma, pero no en el año 76, mucho más atrás, incluso años 60, otros nos hablaban de años 40, otros nos hablaban del siglo XIX, que se lo habían escuchado contar a sus bisabuelos. Es decir, en el mismo punto. Esta zona concreta, sí, en el mismo punto. Y es decir, es curioso que en este punto concreto, la zona minera, el abastecimiento del carbón empezara prácticamente en el siglo XIX, y paralelo a esto y a todas las tragedias que trajo, empezar a ver historias de aparecidos y de personas que igual, incluso algunos decían que parecían vaticinar algo. Dos factores importantísimos. Uno, la creencia popular de que una sombra, la sombra, desgajada de la materia, lo que hace es anunciar algo que va a pasar. Y luego la sensación de que un hecho luctuoso, por ejemplo en la mina, y en Asturias los amigos mineros están más que acostumbrados, la tragedia inesperada genera una de estas entidades. Encima lo conjuntamos todo esto, Javi, con un racimo impresionante a nivel casuístico, exactamente donde tú estás ahora mismo, en esa orilla donde estás, donde luego si vamos a intentar hacer algún tipo de experiencia. Yo creo que esto no lo hemos hecho nunca en vivo, pero vamos a ver cómo nos sale, si los sonidos y la noche nos acompañan, porque ya que estás ahí, vamos a intentar hacerlo, es nuestra obligación, porque ya no solo tragedias, que ha habido muchísimas, con muchos muertos, incendios con centenares de mineros dentro, escenas de pánico que ahora no podemos ni imaginar, la procesión de los ataúdes incluso dentro de ese río, los ataúdes en ese río en concreto. Pero hay una cosa que de verdad inquieta, y la labor que has hecho de hemeroteca yo creo que es sensacional, Javi. ¿Te has dado cuenta que justo en esa zona, en ese punto, las desapariciones de los que llamaríamos desapariciones extremas, vamos a decirlo así, de niños, coincidiendo incluso con las fechas de la aparición de esta figura? Sí, es realmente tremendo, porque año 76, noviembre en concreto, sale una publicación en Diario 16 que decía: niña de 3 años desaparecida en el Nalón. Al parecer la joven Margarita, había salido a jugar. Nadie sabe bien dónde desapareció exactamente, porque su familia recuerda haber estado con ella, haber estado jugando y demás. Y eso, hay un momento en el que ellos se despistan, no saben muy bien, no sabían definir exactamente ese momento, y Margarita Rubio desaparece por completo en estos bosques. Nadie vuelve a verla nunca jamás, y esta historia, desgraciadamente, se ha repetido en muchas ocasiones. Por ejemplo, 3 años antes, en el 73, el pequeño Pedro Gallego sale también a jugar con sus amigos, y sus amigos tampoco saben exactamente el momento en el que sucede, pero de pronto Pedro desaparece. Nadie vuelve a saber nunca de él, no vuelve a encontrarse ningún resto de él, ni un zapato, nada de ropa. Y bueno, pues algunos vecinos, por supuesto, no querían hablar del tema, solo, off the record, ¿no? Porque es un tema muy delicado, lógicamente, y lo entendemos, pero nos comentaban que mucho se ha hablado, por ejemplo, del niño de Somosierra o del niño pintor de Málaga, pero no se ha hablado nada del niño de Serrallo. El niño de Serrallo, que desaparece aquí también, en estos bosques. Otro caso más. Sí, no se vuelve a saber absolutamente nada de él. Y bueno, las teorías son muchas, ¿no? Que desapareció en el Nalón, pero hubo centenares de personas peinando la zona, buceadores profesionales nadando por el río abajo, no encuentran absolutamente nada. Se habla de que pueden haberlo raptado en la zona, se habla de que puede haber caído dentro del río y en alguna fosa subterránea, pero lo cierto y verdad es que a día de hoy Margarita Rubio, Pedro Gallego y otros tantos niños se internaron en estos bosques y nunca más volvieron a salir de él. Y Javi ha recolectado entre las voces del pueblo, muy diversas, historias que nos hablan de la inquietud especial que produce la desaparición de niños. Y cuando hablamos de desapariciones extremas, como bien sabe el grupo de investigación de la policía encargado de estos casos, es que no queda ni rastro, ni se sabe, ni hay pistas, ni hay datos, ni un pelo, nada. Vamos a escuchar. Y la mayoría de los casos de desapariciones extremas son niños,
niños de los que no se sabe absolutamente nada. Lo apuntaba antes Javier, el niño pintor de Málaga, el niño de Murcia, al que todavía su casa le sigue esperando, que su abuela la sigue teniendo intacta, igual, la limpia de vez en cuando, esperando a que llegue ese niño que desapareció en Somosierra. Es tremendo, ¿eh? Niño que, por cierto, el 25 de junio, noche de San Juan, lo que es la vida, se cumplirán exactamente 25 años de la desaparición de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. Ojalá esté escuchándonos desde algún lugar. Las personas en esta zona concreta que está peinando nuestro compañero, nuestro equipo destacado, hablan sin tapujos de uno y otro caso, y otro caso, y otro caso, que no se corresponde solo a tragedias de caerse al río, ni mucho menos, sino desaparecer en los bosques aledaños. Apareció gente, hubo gente que se tiró al río, que se suicidó, vamos, en una palabra, y tal, gente que cayó, que lo llevó la riada, como el señor ese y tal, siempre aparecían. Más lejos o más cerca, hubo gente que apareció en Pravia, o sea, que queden a 40 kilómetros con una riada y se llevó y apareció el cuerpo en Pravia. Hubo gente que tal, sin embargo, ese nenu nunca apareció. Y esa frase la ha escuchado nuestro compañero muchas veces. Ese nenu, con un nombre, con otro nombre, con otra entidad, nunca apareció. Y algo más, dentro de la historia un poco bizarra de este entorno, donde curiosamente radica una historia no resuelta de supuestos fantasmas, o dirían pantallas, ¿no?, en las urdes, o cualquier otro nombre que queréis ponerle. La sensación de alguien que merodea y que hace siempre una misma función, un mismo camino, y nadie sabe para qué ni por qué. Personas que ponen fin a sus días precisamente en ese punto, que también es que hay lugares que parece que por lo que sea que se nos escapa llaman a esa oscuridad, a esa negrura. Y vais a ver, amigos, qué fuerza tiene también este corte sonoro, porque las mujerucas de la zona se ponen a recordar casos de compañeras que de repente en un día llegaron allí y pusieron fin a sus días, justo donde está nuestro compañero Javi. Sí, aquí se ahogaron, se tiró María, la del baile, se tiró, ahí, la madre de Pili, la cañivana, también se tiró, Nati, sí, unas cuantas señoras que se tiraron al río, sí. De un crío que no se sabe si cayó al río, sí que, pues no lo sé, porque se nunca apareció. A ciencia cierta no se sabe si cayó al río. No sé si hablaban después de tiempo que había aparecido una bota. Voces que hablan de hechos que han ocurrido y que luego recogen los periódicos. Es curioso, Santi, como en muchas ocasiones hay entornos, enclaves, quizá, claro, siendo lógicos y objetivos, decimos, bueno, si hacemos una gráfica y vamos buscando elementos, es raro que no haya sitios donde se concentren, por desgracia, tantas tragedias, ¿no? Pero es que hay algunos que son como puntos rojos. Y luego está ese factor que además se ha puesto de moda, pasó sin pena ni gloria, porque luego todo esto se olvida de una forma radical. O sea, hay un día en que ya no vuelve a haber apariciones. Y recientemente todo el mundo se ha acordado del caso por la famosa película de Mothman, aquella especie de figura pues muy parecida, oscura, que parece que anunciaba una tragedia en un puente sobre un río y que luego muere mucha gente. Y luego, ¿cómo se corta todo esto? Ya no solo me parece raro cómo aparece, sino cómo se corta. Nadie sabe nada, y lo que era una broma o una cuestión más o menos de escepticismo lógico ya no vuelve a ocurrir. Y es que recientemente, Santi, tú me lo contabas, hace no mucho tiempo, si esto no está olvidado, lo han olvidado los medios generales. En Estados Unidos volvía a haber auténtico pánico social por las apariciones de una figura de este tipo. Sí, de hecho, sigo documentando el caso, sobre todo por ver si esa asociación, que ya incluso la apuntaba Javi con respecto a que muchos pensaban allí que podía estar esa figura asociada a una catástrofe en la mina, pues si ese reciente conato de Mothman que está teniendo lugar en Estados Unidos se acaba correspondiendo, Dios no lo quiera, con alguna catástrofe natural. Pero lo que comentabas antes me parece interesantísimo al hilo de todo esto, y es que la verdadera grandeza de muchos guionistas, de muchos escritores de novelas, de películas de misterio, es precisamente no tanto en describir hechos más o menos asombrosos o más o menos terribles o más o menos intimidantes,
sino los realmente grandes son los que saben retratar muy bien eso que decías, cómo la gente ordinaria se acaba enfrentando a lo extraordinario, cómo personas que llevan vidas absolutamente normales, planas, sin sobresaltos, casi cambian de personalidad, y cuando se ven enfrentadas a lo extraordinario también toman medidas extraordinarias que serían impensables en ellos. Y además intento ponerme ahora mismo en la piel de Javi, que está en un enclave mágico. Yo lo noto pocos. Bastante inquieto de todas formas a nuestro compañero. Voy a preguntarle una cosa. Tengo que deciros simplemente que cada vez me parecen más nítidos, y prometido que esto es cierto, escuchar voces como de gentío lejano. Y hay que decir que los pueblos más lejanos, es que, vamos, el pueblo más cercano está a varios kilómetros a la redonda. Esto es una zona que no tiene ningún ocio. ¿Bajamos la música, Noel? Hay, no sé, mira, realmente, bueno, la soledad podéis imaginar en un... Pero es que has oído como una algazara de gente. Sí, como, bueno, pues como gentío lejano, bastante gente. Y es que lo sigo oyendo ahora mismo. Se oye como... Tengo prometido el pelo de punta, todo el pelo de punta, porque... ¿Puedes acercar el... No sé si podemos... Es que sería increíble. Yo no sé, Noel, si podemos amplificar al máximo el sonido y que tú con el teléfono... Claro, pueden ser los sonidos del río. Agua, claro, nosotros no nos llega así una gran cosa, claro, pero desde el principio... Porque es justo lo que escuchó Luis Álvarez cuando también estaba en la orilla del río, en ese accidente de autobús que provocó tantas muertes. Desde aquí ya se escucha lejano, se escucha muy lejano, pero os puedo garantizar, como que estoy aquí mismo, que estoy escuchando ese gentío, ¿no? Como bastantes personas que hablan a la vez. Y ya te digo que estamos alejados de cualquier carretera, de cualquier casa, de cualquier camino. Es decir, que es... ¿Están a distancia prudente los compañeros que están contigo para el reportaje de Cuarto Milenio? Sí, los compañeros están grabando recursos en un pueblo cercano, a varios kilómetros de aquí también, es decir, que ellos no son... Tenemos bastantes recursos que grabar y... No, te lo digo porque grabasen eso, aunque sea tu sensación... ¿Estás completamente solo, Javi? Si se puede captar. Estoy completamente solo, llevo la night shot encima, entonces también estoy grabando todo. Ahora lo entiendo, estás ahí solo en el bosque, yo pensé que estaba con uno de nuestros compañeros cámaras. Madre mía, amigo. Completamente solo, y te puedo prometer que es cierto, que no es ningún falseo, que estoy aquí solo en medio del bosque. Y yo el miedo principal con el que entraba aquí era el miedo lógico, ¿no? A perderte, porque es una zona muy boscosa, es una zona en la que es fácil desorientarse y luego no saber salir. Teníamos unas pequeñas barritas de estas lumínicas para ir guiando el camino, y yo colgándola de algunas ramas, pero es que ese miedo me ha desaparecido por completo al escuchar estos sonidos. Incluso alguna vez, pues, no sé si como incluso el sonido de ladridos de perros, lejanos, completamente lejanos, en la lejanía, pero es que ya te digo, las poblaciones más cercanas se encuentran a bastantes kilómetros y kilómetros de aquí. Javi, para tranquilizarte un poco, la propagación del sonido en esas zonas es caprichosa y muchas veces puedes llegar a escuchar cosas que están literalmente a 10, 12 kilómetros, no te voy a decir con nitidez, pero sí como si estuvieran... Pero esto de la algazara, Santi, es muy curioso, ¿sí? Y quiero que Carmen nos recuerde la historia, porque ha ocurrido aquí algo, Javi, que nuestros oyentes ya saben. Ha habido como una idea, yo creo, que ha surcado los tres cerebros, el mío el más dañado, claro, evidentemente, pero ha surcado los tres cerebros, y hemos pensado, cuando tú has descrito exactamente esas voces, que seguramente, y para tu tranquilidad, tendrán un origen natural, o casi seguro, ahora, a lo largo de la noche, amigo, si pasan más cosas, estamos en permanente contacto, claro. Y si te pierdes en el bosque también, avísanos, Javi, que te vaya alguien a buscar, no te dejemos por ahí. Estaba recordando la historia de Luis, que la recordamos la semana pasada, además. Luis Álvarez se va junto al río Órbigo, donde ha habido una tragedia terrible, donde mueren casi 40 niños. 40 niños que regresaban a su casa, a Galicia, de una excursión que habían tenido en Madrid. Y desde entonces, año 79, la gente de la zona y personas nos contaron historias terroríficas a la vera del río. Cuando Luis va, incluso con la vigilancia de una amiga de la raza canina, una pastora alemana preciosa, suiza, yo creo que se captan con la night shot, así que estate prevenido, Javi, con la cámara de visión nocturna, escenas impresionantes de la fuerza de la mirada de un perro, cuando se despierta el perro en la madrugada y empieza a vigilar algo, a rodear
a Luis y a quedarse quieto en algo. Pero ¿qué describía Luis? Que es lo que nos hemos quedado ahora todos pues un poco... Estaban además él y la perra y su perra suiza metidos en la tienda de campaña. Luis dice que él ya había iniciado el sueño, un sueño reparador después de un día largo de rodaje, y que justo en ese momento, a los pocos minutos de cerrar los ojos, nota cómo su perra se levanta inmediatamente, pone las orejas muy tiesas, es una pastor alemán, y ambos empiezan a escuchar algo. No solo la perra, que lo estaba oyendo perfectamente, Luis también empieza a escuchar lo que describía Javi. Una especie Gritos de algarabía personas. de personas, de alguien que hablaba, que chillaba, ruidos muy cercanos. Eso es. Sí, y además, Carmen, lo que me llama la atención es que, bueno, sí que es cierto que hay que tener en cuenta que estos son zonas, bueno, hay barrancos, ¿no? Y el sonido, como decía Santi, se propaga con facilidad. Pero es que hemos estado peinando prácticamente los alrededores, consiguiendo testimonios de la gente, y son prácticamente aldeas con 5 o 6 casitas, personas muy mayores, ancianas, que a las 9 de la noche prácticamente no te permitían hacerles una entrevista porque tenían que irse a acostar o tenían... Y eso es lo que me llama la atención, que el sonido que parece que escucho de vez en cuando es como un grupo de mucha gente. Viene y va el sonido. Sí, viene y va, y viene y va de sitios diferentes, tanto de repente parezco escucharlo por la izquierda como por la derecha. Bueno, el bosque, los sonidos, quien ha estado una noche en el bosque sabe que hay muchos sonidos, que la sugestión también puede hacer mucho. Javi, tú tranquilo, que Sí, seguramente... Tú te has leído El Paraíso Maldito, ¿no, amigo? Tú encima dale Sí, ánimos. claro. No, pero es que en las urdes a mí me contaban cuando iba a aparecer algo, pero es que es la Había una verdad. algarabía antes. Pero había una algarabía antes, y decía mi buen amigo ya en los cielos, Julián Sendín, me decía, ante una aparición de una cosa que es imposible de creer, pero que yo creo que es verdad, ahí está el grupo de los jurdanos en la sierra, ven una especie de figura blanca que ellos ven que sube por el monte y que creen que no lleva cabeza, que es una figura blanca que se acaba en la cabeza o la cabeza no se ve. Y dice, y escuchábamos, claro, el absurdo, lo maravilloso del absurdo y el misterio, ¿no? Año 47, dice, los tres antiguándonos, y Julián Sendín, que me acuerdo perfectamente, estoy viendo ahora, que pegó un puñetazo en la mesa y me dijo, me llamo Julián Sendín Martín, y esto es lo que yo vi, cerca del pueblo, de la aldea, sin luz, del Rubiaco en aquel entonces, y escucha esta visión que parece del inconsciente colectivo junguiano apareciéndose, y escuchaba como una algazara. Don Julián, ¿qué es una algazara? Dice, es como el sonido de mucha gente hablando, bailando, cantando, acercándose. Eso decía Julián Sendín. Vamos a hacer una cosa, Javi. Vamos a mantener línea abierta contigo durante todas las horas del programa. Pero fíjate que yo le decía a Carlos Largo, desde luego sin esperar esto de esta anomalía de las voces, que seguro que tiene una explicación, pero vamos a ver si se la encontramos. Vamos a intentar hacer una grabación. ¿Tienes equipo para la grabación sonora? Sí, he traído una grabadora conmigo para que podamos dejarla por aquí, por la zona, y podamos hacer una grabación y ver si, quién sabe, si quizá esta gravía que tú decías podemos escucharla. ¿Por qué no me describes el lugar exacto donde estás? Le he pedido a Noel que baje con un gesto la música, sí, la grabadora, e incluso hacemos prueba 1 psicofónica, creo que esto nunca lo hemos hecho en vivo, y si quieres estamos un minuto escuchando la nada más absoluta, recoges la grabación y ya veremos. ¿Te parece? Calculamos un minuto más o menos. Perfecto, yo voy a ir encendiendo la grabadora ahora mismo y bueno, estoy en una zona, voy a, como digo, a dejarla lo más alejada posible del río para que no interfiera en la grabación. Y bueno, pues es una zona llena de lechos, una zona en la que es muy difícil andar, muy pedregosa, donde hay pues grandes peñascos, árboles, ramas por todas partes. Es una zona, como te digo, muy difícil caminar por ella. Hay que tener bastante cuidado para no tropezar. ¿Dónde vas a dejar la grabadora? Vamos a dejarla aquí encima de esta piedra, de una piedra que tengo aquí frente a mí. Y ahora mismo acabo de ponerla a grabar. Pues un minuto, amplificamos al máximo, Noel, y escuchamos el silencio de este lugar.
Perfecto. 1:56, exactamente ahora. Claro, el sonido amplificado de un lugar natural, ya de por sí nosotros, imagino, no sé los oyentes, luego nos lo dirán, pero se escucha, pues sí, como si fuera la naturaleza viva, ¿no? Que te está hablando en un lenguaje que ya desde luego no entendemos, y es que lo entendimos en alguna ocasión, pero se nota, claro, no podemos notar lo que está viviendo Javi. Por favor, compañero, vamos a hacer una cosa. Yo creo que mantenemos líneas abiertas. Vamos a tener que viajar ahora a Escocia, ni más ni menos. Nos espera Edimburgo y unos pequeños y misteriosos ataúdes. La noche va un poco, en fin. Y por favor, estamos en contacto. En cualquier momento de la noche, Javi, hay otras historias que son tan terribles y un poco macabras en ese lugar que yo creo que es mejor que ni repasemos hoy, no sé. Bueno, luego conectamos contigo a lo largo de la segunda y nos cuentas, ¿te parece? Perfecto, Iker. Y bueno, pues solo decirte el pensamiento actual. Desde luego, vienes aquí sabiendo que te expones a pues ese miedo, ¿no? A un lugar que ya conoces lo que ha ocurrido, estás solo, estás de noche, pero es inevitable pensar, si tantos testigos dicen haberse encontrado con lo imposible, ¿por qué no iba a encontrarme yo también con algo esta noche? Javi, suerte, luego hablamos. Gracias, compañeros, un abrazo.